con el inicio de este seminario sobre literatura espiritual. Geistliche Literatur se dice en alemán, es un género de la literatura alemana, que es Meister Eckhart. Meister Eckhart muere aproximadamente, no lo sabemos con certeza, pero en el 28, 29, ¿no? Así que Petrarca ya era un joven prominente en esa época. Sin embargo, Petrarca pertenece a otro mundo en alguna forma, aunque muchos de los autores, en el caso mismo de Eckhart u otros, o como el mismo Ockham, que es de esta época, podemos encontrar algunos de los rasgos que voy a tratar de mostrar hoy o compartir con ustedes en Petrarca. El texto del encuentro, que es en realidad el título de un capítulo de un libro que no está terminado, es porque hay uno, el O, es el círculo del placer o la osadía de la experiencia, porque no sabía si era uno u otro el que correspondía al título y quedó así, pero supongo que algún día se modificará. El trabajo los textos que voy a hilar con ustedes son textos que en realidad es una introducción a lo que a mí me parece más interesante, que aparece muy brevemente al final de los textos que voy a leer. Si me permiten, voy a compartir con ustedes, a ver, un segundo. Voy a compartir la pantalla, pero primero, ahí está. Entonces, ahora, muy bien. Ahora sí, voy a compartir la pantalla con ustedes. Muy bien, este es lo que les decía, el título ese es un famoso cuadro de Vasari donde están los poetas famosos de la Toscana, ¿no? Fíjense que Petrarca nace en 1304 y muere en el 74, de modo que está a caballo entre la Edad Media y el Renacimiento. Sabemos claramente que esas divisiones son divisiones artificiales de la historiografía, de la historia, pero que esos mundos comparten muchos años o quizá siglos de mixtura entre ellos, ¿no? Yo me voy a referir a tres textos fundamentales de Petrarca que están ya al final de su vida y que tienen mucho que ver con las experiencias que él había pasado, su distanciamiento de su lugar, la peste que había vivido, en la cual muere la mujer que él amó durante toda su vida y para la cual escribió, y que esos textos son el llamado Secretum, que aunque comienza a ser escrito un año después del de Vita Solitaria, acerca de la vida solitaria, se termina antes. Y el de Remedis utriusque fortune, que quiere decir de los remedios para dos fortunas, que es un inmenso texto que termina también en el 66, y de modo que ustedes ven que son tres textos, no son textos poéticos, sino que son textos más bien de filosofía y filosofía moral, y que por tanto tienen temáticas afines. Lo que quiero mostrar o que quisiera pensar con ustedes, y después ya me dirán qué les parece, es lo que podríamos llamar el registro de la experiencia, el registro de la experiencia en Petrarca. Es decir, la pregunta que podría estar es, ¿qué es lo que preside todos los argumentos de Petrarca? ¿Qué es lo que preside toda su capacidad creadora? ¿Y qué es lo que preside, por tanto, la escritura? Y yo creo que lo que preside todo eso, lo que comanda, lo que dirige, es justamente la experiencia. Es detrás de este registro de la experiencia es que puede leerse la intención de Petrarca y el motor de su obra. De modo que incluso las fracturas, los quiebres que podemos descubrir en su escritura tienen que ver con
esto. Ahora, ese registro de la experiencia, es decir, esa mirada a la experiencia, ese recoger la experiencia humana, eh, es lo que para, para Petrarca se inscribe en la visión de la fractura de la existencia humana, del quiebre de la existencia humana. Es decir, de esos quiebros que en definitiva para Petrarca van a dar sustancia al quehacer humano y de lo cual, para Petrarca mismo, dice, es insolente tratar de separarse. De modo que hay como un hiato profundo, como un espacio, un hueco profundo entre los anhelos del deseo y la realidad. Él mismo, Petrarca, lo dice respecto de sus intenciones, de su obra, de sus cometidos, ¿no? Habiendo acometido una enorme obra en tiempo demasiado breve y en un espacio demasiado estrecho, advierto que para esta empresa tengo más entusiasmo que fuerzas. ¿Mm? Eh, y esa es un poco lo que queremos decir al hablar también de experiencia, ese un palpar en la propia vida, esa disonancia, una disonancia inacordable, que va a espejar el desasosiego de un desacuerdo íntimo del hombre. Un desasosiego que a su vez enciende una contienda e enciende, para Petrarca, los artilugios, las trampas, los modos de esa contienda, de esa batalla, de esa lucha. Justamente Petrarca inicia en el prefacio del segundo libro de ese tratado sobre la fortuna y los remedios para esa fortuna, ¿no? Con unas palabras de Heráclito. Y incluso él dice, de todo lo que he leído en mi vida, es lo que me ha producido más impacto y no puedo dejar de olvidar. Y es esta frase que ustedes ven, todo se produce por conflicto. Y por tanto, dice, de todo lo que amé leer y todo lo que amé escuchar en la vida, nada me causó una impresión tan profunda. Es como una verdad que, afirma él, se muestra en un testimonio universal. Quizá el texto luego ensaya explicar esta contienda de una forma quizá exagerada, quizá fracasa en ese instante, en ese intento, pero lo que sí muestra es el espesor de la substancia de esta lucha, de este conflicto, ¿no? De esta lucha universal. Y dice así, ¿no? Petrarca también en el prefacio al texto que les referí, pero así, sin conflicto y sin animosidad, la madre naturaleza nada ha engendrado. ¿Y qué pasa con el resto de las cosas? El conflicto está en todo y nada se produce sin conflicto. Más aún dice, este conflicto tiene que ver con los contrarios que se enfrentan y que coexisten en la vida, en la naturaleza, y luego va a mostrar en la vida humana con cuánta mezcla de contrarios se produce el equilibrio prometido. Hay como en Petrarca un deseo de ese equilibrio, una esperanza de ese equilibrio y en el fondo una convicción de que ese equilibrio es posible alcanzarlo, pero ese equilibrio no es posible sino atravesando ese mar de contrarios. De modo que estos contrarios son los que alientan el devenir de la vida humana y que sin medida rozan, hieren la coyuntura humana desde su propia médula. Fíjense lo que dice allí, ¿no? Al hombre mismo, guía de lo terrenal,
y conductor de los seres vivos, que parecía ser el único capaz de recorrer con calma este camino de la vida y este mar turgente y revuelto. ¿Cuántas contradicciones lo agitan? Es un camino, el de Petrarca, en su reflexión, que vamos a ver o estamos viendo, que va desde la naturaleza hacia el interior del hombre. Y por tanto a él, ese hombre no escapa, o todo hombre, o ningún hombre puede escapar de ese combate de las contradicciones que lo habitan. Por tanto que el perfil humano de esa lucha universal es propio, es particular, peculiar, y ese combate sucede en el terreno de la intimidad. En el terreno de la intimidad donde hay que descubrir para Petrarca cuál es el enemigo. ¿Cuál es el enemigo en este combate interno? Y como todos ustedes podrán imaginarse, ese enemigo somos nosotros mismos. De modo que esa batalla no solo contra los otros es, sino contra sí mismo. De alguna forma, todo en la vida humana para Petrarca se va a resumir en una lucha, en esta lucha. Sin embargo, lo decisivo para Petrarca se consuma en el testimonio de una lucha que es interna y a cuyo combate cobra consistencia ella contra sí mismo, como dice así. Y después va a decir Petrarca que, bueno, esperar la paz, ese equilibrio que hablamos, es estar en guerra. ¿Quién hace la guerra a tu alma? Sino tú mismo. Y desde el momento en que empiezas a buscarla, sinceramente, la encontrarás. ¿Mm? Porque el tema es que no solo contra otra imagen, sino contra la suya propia, ni solo contra otro individuo, sino contra sí mismo es donde se libra esa batalla. Porque obviamente Petrarca lo va a mostrar en cualquiera de esos tres textos que les comenté al inicio, que hay enemigos fuera, que hay batallas fuera que librar, pero la batalla decisiva es la batalla contra sí mismo. Lo que hay por detrás de la corporalidad o corporeidad, de los devaneos, los movimientos de la corporeidad en la gran amplitud de lo que eso significa, hay para Petrarca un mar de pasiones y de afectos. ¿Qué es lo que hacen estas pasiones, estos afectos? Estas pasiones y afectos hieren, lastiman, de inconstancia la deriva humana, provocan esa inconstancia. Y eso hace que, como dice Petrarca, aunque no cite aquí el texto, jamás estamos todo enteros en el lugar que habitamos. Jamás nos hallamos plenamente con nosotros mismos. Más aún, dice él, nos es propio el contradecirnos en una fluctuación sin límites que nos deshilacha, ese es el término que usa en latín, y nos disgrega de nosotros mismos. Lo que provoca este deshilachamiento de nosotros mismos, este no poder estar nunca con constancia con nosotros mismos, es una especie de pasiones que avivan esa contradicción y que tienen que ver con las pasiones que él recoge en la tradición intelectual a la cual pertenecía, ¿no? ¿Y qué decir de la tormenta furiosa de las cuatro pasiones del alma? La esperanza o el deseo, el deleite, el temor y el dolor. ¿Y qué decir entonces de la tormenta furiosa de esas cuatro pasiones del alma, que son la esperanza o el deseo, el deleite, el temor y el dolor? Fíjense que
habla de la esperanza o el deseo. En Petrarca el deseo comienza a tener un rol fundamental y que la esperanza es identificada con el deseo. Eso, bueno, daría mucho para hablar, ¿no? Que la esperanza de Petrarca intenta recoger toda la experiencia humana y intenta recoger todo lo que humanamente deseamos, ¿no? Entonces aquí la fortuna, Petrarca decía que hacía falta para una vida potente, virtus et fortuna. La virtud no como la virtud ética, sino la virtud como fortaleza, como energía, como fuerza. Y después fortuna, suerte, ¿no? Y entonces la fortuna, el azar, teje la vida humana, teje la tesitura de la vida humana y ante ella hay que afrontarlo con la virtud, con la fuerza, ¿no? Por eso dice justamente en este texto que intenta enfrentar el azar, la fortuna que nos pasa y esa obra inmensa que habla de la muerte de un amigo, de la enfermedad. Es una obra en dos partes que trata de las pasiones que nos mueven, esas pasiones, el deseo, el temor, el dolor, y de la fortuna, y qué remedios aplicarle a las eventualidades de la fortuna. Y esta trama del hombre construida entre pasiones y azar, es una trama que atiende a la vida común de los hombres. Y en esa vida común de los hombres es donde Petrarca quiere leer esa amalgama, esa trama de azar y virtud, de azar y fortaleza, de azar y contradicciones, de azar y pasiones. Esta vida común de todos los hombres será para Petrarca la travesía del naufragio. Para Petrarca existía como un vínculo entre los peligros del naufragio y los vaivenes del alma. Ese naufragio, esa concordancia entre los peligros del naufragio como metáfora y los vaivenes del alma son el síntoma de un combate íntimo y un combate confuso, dice Petrarca, que muchas veces fructifica o termina en la ruina del hombre. No es irrelevante que el mismo Petrarca dedicara uno de los capítulos de este libro acerca de los remedios de la fortuna a meditar sobre las aristas de la consistencia del naufragio, con toda la carga alegórica que significa y que él recibe de la tradición. Les recomiendo leer el libro del Blumenberg, que es ese naufragio, ese observador del naufragio, ¿no? Aquí la idea del naufragio, la imagen del naufragio, como podemos ver allí, es una matriz de interpretación del conjunto de la vida humana. Sirve como modelo, como una lupa para poder leer allí lo que es la vida humana. Y en concierto con esta metáfora, es que van a aparecer un conjunto de interpretantes o de metáforas marítimas, donde la vida humana es percibida por Petrarca en vinculación con una extensa tradición. Digo que es interpretada la vida humana según esta matriz como un itinerario ante cuya inestabilidad el puerto de tierra firme aparece como un resguardo, como un reposo, como un refugio. Y Petrarca incluso, en referencia a sus propias vicisitudes, apela a la misma metáfora. Recuerden que él escribe este libro en condiciones particulares de su vida
Y a esas condiciones particulares también hace referencia. Y desde la experiencia de esas tribulaciones, de esos conflictos, de las pérdidas que sufre Petrarca, sus amigos, su amada, es que lee desde esta matriz o desde esta imagen del naufragio su propia vida. Como si ese lenguaje del naufragio y todos los términos o imágenes vinculadas a él den de alguna forma o dan de alguna forma congruencia para comprender la masa resquebrajada del padecer humano. Por eso que en el libro acerca de la vida solitaria, que intenta pensar su experiencia propia cuando está retirado en Vaucluse y pensando y disfrutando de sus libros, de su estudio, de su dedicación a la poesía, en ese texto va a hurgar, va a buscar una vía más segura para el curso de la vida, que intenta arbitrar la tensión que él muestra entre el servicio a los otros y la vocación a la soledad. Estando allí, retirado, escribiendo este libro, siente también incluso él esa tensión entre el deber que él tiene como poeta laureado, como intelectual, como filósofo, de servir a los otros y servir a su patria incluso, y la vocación siente él íntima a la soledad. Y entonces pondera la oscilación entre la confianza en sí, que dice él, que es requerida para la caridad, para servir a los otros. Es necesario confiar en sí, dice Petrarca, pero a la vez está en mí ese sentimiento arduo de precariedad, de no ser nada, de estar conviviendo continuamente con un sí mismo fracturado, herido. Y justamente Petrarca califica el estado personal por el que transitaba entonces, en ese momento, y según el cual, o en el cual desarrollaba su trabajo, como un gran naufragio. Y dice él, a mí que todavía padezco los efectos de un gran naufragio. En el capítulo mencionado anteriormente del texto acerca de los remedios frente a la fortuna, hay un diálogo sostenido entre el dolor y la razón. Tanto el texto, el de Remedis, acerca de los remedios, como también el libro, el texto, El secreto, como el texto de La vida solitaria, son diálogos. En El secreto él va a dialogar con San Agustín, la gran autoridad. Y va a dialogar con San Agustín para pelearse con San Agustín. Por eso esto es lo que me interesa también pensar con ustedes, como Petrarca, desde su propia experiencia, intenta enfrentar sin rechazar, enfrentar para reinterpretar su propia tradición, que es la tradición cristiana. En ese diálogo, entonces, que sostiene el dolor y la razón, el dolor y la razón, justamente se refiere al naufragio y lo refiere a la propia interioridad. Fíjense el texto este. Hay una raya ahí equivocada, pero la razón dice, bueno, me recuerdas el naufragio en el mar, pero callas el del alma, como si hubiera alguno que pudiera ser más grave o más frecuente. Ahí se produce aquella tempestad de los deseos y las pasiones, o el movimiento contrario de los vientos, que tensa las velas de la concupiscencia, perdido el timón de la razón y perdidas las anclas de la constancia en alta mar, te hacen volar por todas las corrientes costeras y por todos los mares. Los mares. Es decir, que hay un naufragio, y es el naufragio finalmente que quiere referirse Petrarca, un naufragio íntimo, en el cual estamos perdidos, deshilachados con nosotros mismos. Hay como vientos también allí, como vemos en la imagen,
que agitan esa tempestad, que vienen de las pasiones y que son el motivo profundo de los devaneos del desatino. Y ante ellos, Petrarca dice, hay que aquietar el tumulto del corazón. Y en este aquietar el tumulto del corazón me quiero detener un segundo porque Petrarca va a discutir con San Agustín qué quiere decir esto. ¿Es que acaso ese intento de aquietar el tumulto del corazón, de esta realidad profunda de lo que somos? Fíjense que Petrarca habla de las pasiones, pero no está hablando en sentido moral, como si fuese el mal. Eso es lo que somos, eso es lo que es el ser humano. Ese aquietar el tumulto del corazón implica negar el mundo, implica dar la espalda al mundo, implica dar la espalda a la experiencia humana, implica abandonar el gozo, la alegría de lo humano. De todas formas, esto que nos queda como pregunta, que es la pregunta que yo tuve cuando comencé a escribir estos trabajos. Imaginar entonces que allí, en ese naufragio íntimo, hay un enemigo que es el enemigo más avieso, que es la raíz de todas las miserias para Petrarca. Y el triunfo de ese enemigo es la peor derrota de todos los naufragios, que es lo que va a llamar la asedia, ¿no? Agustín hilvana palabras puestas en su boca por Petrarca y le insta a Francisco, es un diálogo entre Francisco, que es el doble de Petrarca, y a San Agustín, lo insta a contemplar el naufragio de los otros como un acicate, no de compasión, sino también de gozo por la garantía de la propia suerte, la alegría como remedio a la tristeza que dice Petrarca, la tristeza inhabilita para el coraje de vivir. Sin embargo, la tristeza tiene muchos significados, tiene una variedad de rostros, una disparidad de frutos, y Petrarca va a hacer una descripción fenomenológica rica de estas tonalidades, mostrando lo propio de la condición humana por entre todas las vicisitudes inestables del alma. A esto se advienen las oscilaciones argumentativas de Petrarca, que por momentos está a favor, por momentos está en contra de este mundo de pasiones, ¿no? Esas argumentaciones o esas oscilaciones argumentativas, argumentaciones contradictorias que él ve o que él elabora pensando en su propia experiencia, porque es una experiencia de confusión la que él siente que tiene respecto de él mismo, ¿no? Ahí se percibe como una fluctuación en sus argumentos, que van desde tópicos de la tradición clásica y cristiana, leídas desde los ojos de San Agustín, que es su interlocutor, hasta una incipiente prefiguración en sus argumentos de un horizonte de novedad. Un horizonte de novedad que está vinculado en perspectiva a la experiencia humanista que se va a proyectar hacia la modernidad, hacia el mundo moderno. Justamente ese texto del que estoy hablando, acerca de los remedios de la fortuna, del azar, va a dedicar uno de sus capítulos a la consideración de la tristeza y la miseria en un diálogo con el dolor como interlocutor. Un diálogo que da cuenta del anegamiento que transcribe en el alma el azote de la pasión, ¿no? Y la razón interpela al dolor y le dice, cuéntame por qué motivo estás triste o alegre.
A esos fenómenos, como otros muchos, los llamaría indiferentes, porque por un influjo ligero pueden ser buenos o malos. Aquí está toda la tradición cristiana influenciada por el estoicismo, bañada o impregnada de raíz por el estoicismo. Hay que no darle valor a la tristeza, no hay que darle valor a lo que nos vuelve tristes o nos vuelve alegres. Contra esto es lo que va a batallar Petrarca. Porque de lo que se trata, según este argumento, es de traspasar el tumulto de las pasiones para descubrir en sus penumbras las razones de las tristezas y comprender cuál es el trazo íntimo de estas tristezas. Sin duda, para Petrarca la condición humana expone casi sin medida la magnitud, la diversidad de una miseria que les es propia, les congénita, les natural. Pero sin embargo, se hace imprescindible para él ponderar los motivos de la tristeza que despierta en el hombre. Entonces, en muchos casos va a recordar Petrarca, los motivos de esta tristeza, de esta aflicción, son vacíos, son nada. Y entonces se hace patente lo morbosa y lo funesta que puede ser la tristeza. Y por otra parte, dice él, cuando no se evidencia ningún motivo, ni enfermedad, ni perjuicios, ni injusticias, ni difamaciones, ni muerte de seres queridos, ni siquiera el rumor inesperado de tales cosas, sino un deseo de sufrir, este hace que el alma esté triste. Petrarca analiza a partir de este texto, o explayando este texto, va a exhibir el vigor corrosivo de este lastre de la tristeza. Esta tristeza que deviene el rostro apócrifo de la asedia. Y más allá de las raíces que pueda tener, más allá de los nexos que se vinculan con el estoicismo en su versión clásica o cristiana, Petrarca ya insinúa su propensión hacia el campo aún impreciso de la melancolía como una enfermedad del espíritu. La tristeza entonces muestra o engancha su perfil con una figura que revela la hondura desde donde carcome la fortaleza de vivir. Y Petrarca lo llama el tedium vitae, es decir, la fatiga de vivir, ¿no? Un mal que entraña el germen de la desesperación, estar cansado de vivir, la fatiga de vivir, a cuyo desenlace se arrastra insensiblemente, ¿no? Leemos ahí, a ver si lo puedo leer. La inestabilidad es la mayor prueba de que un espíritu está mal. Justamente, bueno, justamente las reflexiones de la tradición Max Proxima no van a obviar el entramado que va a derivar de este tedio, de esta fatiga, hacia quehaceres que son propios de la desesperación como un estado que es disolvente de sí mismo. En este estado disolvente de sí mismo, uno de los remedios habituales, algo vimos anteriormente, es pensar sobre la muerte y entonces darle valor al presente o darle valor al futuro, a la eternidad, según la creencia cristiana. Ahora, el problema de pensar sobre la muerte puede también diluir las fuerzas del alma. Incluso dice Petrarca en La tentación del suicidio, le dedica un capítulo a esto. O acrecienta la profundidad del vivir. Así que puede servir para las dos cosas. La meditación de la muerte constituye el primer paso en la sobreelevación de sí mismo. Un pensamiento que viene de una larga tradición.
Pero para Petrarca puede ser que en la desmesura de este pensar de la muerte se despierta una fuerza destructiva, cuyo desvío agota el deseo fundante y decisivo de vivir y por eso, dice Petrarca, inhabilita la posibilidad del gozo. Por eso que finalmente la fatiga de vivir es para Petrarca una enfermedad. Pero una enfermedad ¿de qué o de quién? Es la enfermedad de la insensatez. En la cara opuesta a esta insensatez está la sabiduría. Esa sabiduría no soslaya, sino que implica para Petrarca necesariamente el placer. El placer, el gozo, la alegría en el ejercicio maduro de la vida. De todas formas, la serenidad requerida para afrontar las oscilaciones del existir es la señal de un vínculo ya consigo mismo, que está cribado, sedado, pasado por el tamiz de la sabiduría. Así como el torbellino de las fluctuaciones es signo de un alma distanciada de sí, el texto que ustedes tienen ahí. Esa serenidad que no niega el torbellino, sino que lo sobrepasa, que lo hace cribar, que lo hace pasar por el colador, por el sedazo de la sabiduría. Entonces, donde la labor de una búsqueda subjetiva parece arribar, a llegar a en el texto de Petrarca, a uno de los puntos más peligrosos, más asediados, que es ese lugar donde el diálogo consigo mismo y el diálogo entre los interlocutores del texto, Francisco y Agustín, llega a la peor parte del espíritu humano, en este caso representado por el espíritu de Francisco, que es el alter ego de Petrarca en el texto. Y ahí Agustín lo increpa a Francisco, lo acusa de ser presa de la asedia. Eres presa de una pestilencia del alma, que los modernos llaman asedia y los antiguos un malestar, la fatiga, el cansancio de vivir. Francisco, en el texto, cuando él escucha esta frase de San Agustín, dice ipsum morbi nomen horreo. Y ya solo escuchar el nombre de esta enfermedad me aterroriza. Ahora, ¿dónde puede ser percibida la presencia de esta enfermedad en el alma? Y Francisco dice en los efectos del sabor que enciende, despierta en el espíritu. Y Petrarca aquí hace referencia a su propia experiencia, la experiencia de su propia zozobra, la zozobra de una insatisfacción que lo habita y lo acompaña durante toda su vida. Y esa insatisfacción lo que hace es expone una herida que refleja la condición humana en un quebranto insondable. Y por eso que allí se incuba en ese peligro, en eso que enciende esa tristeza, esa fatiga, una carencia que va a ahondar en la nada de la sed del apetito. Todo emprendimiento me fastidia y deseo no desear nada. Se apodera de mí un ámbito perverso y siento sin cesar en mi pecho una satisfacción. Y esto es para Petrarca, vivido desde su propia experiencia, el mayor de los peligros. No desear nada. O peor aún, deseo no desear nada. Eso es un hábito perverso. Y por tanto siento, dice, sin cesar en mi pecho una insatisfacción. Tras este deseo de no desear, ya se puede intuir el saldo más desquiciado de esta enfermedad, de la aquedia o de la sedia, su labor corrosiva más profunda.
Aun cuando la vía de superación imaginada sobre vertientes diversas de los cursos de la filosofía moral clásica eh, promueva un nihilismo de perfil semejante. Lo cierto es que su tarea, esa tarea de cercenamiento, va a redundar, va a terminar en los frutos de esa fuerza negativa del hábito que va a madurar las contradicciones de la inquietud, como un sentimiento devastador, donde se traman el displacer de la insatisfacción y su paroxismo, la aniquilación de todo deseo y toda solvencia al placer. Por otra parte, siento que si viviera aún 100 años, me faltaría algo y no sé qué es. Esta insatisfacción, esta aniquilación de todo el deseo que lo acompaña, este deshilacharse de la capacidad del placer, es lo que se muestra aquí. En ese mismo texto, el otro texto, el Secretum, Petrarca reconoce la desazón que evoca en el alma esta fatiga de vivir. Es como un gusto íntimo profundo que tiñe de su sabor el mundo y sus deseos. Es como que tenemos un sabor, una predisposición a sabor en nuestro paladar que nos hace ver, gustar el mundo según esa desazón. El mundo, sus deseos, todo se empapa de amargura. Un paladar entonces donde todo se vuelve áspero, miserable, horrible. Bajo esa impronta, el mundo o la potencia de apertura del mundo al placer se disuelve. El mundo ya no aparece como un horizonte, como un terreno donde el placer, el gusto, la alegría, las ganas de vivir son lo que nos mueven, sino todo lo contrario. Y aquí quiero citar un pasaje desgarrador, donde Agustín interroga a Francisco y dice: dime entonces, ¿qué es lo que más te agobia? Lo primero que me viene a la vista, que escucho o que siento. Todo. Lo primero que escucho, lo primero que siento, lo primero que veo, me agobia. Y San Agustín le dice: entonces no hay nada que te guste. O nada, o muy pocas cosas, dice Francisco. ¿Qué es lo que leemos detrás de esta respuesta de Francisco? El mundo palidece, se disuelve, se deshilacha como el sí mismo. Y por otra parte, se disipa, se desvanece el placer como posibilidad de vivir, como alegría del vivir. Hay como un aliento de lejía que sofoca el sabor del mundo. Ya no se puede saborear nada del mundo. Ahora la lucha entonces es una agonía padecida en el interior de la propia experiencia. Y una lucha que es mirada por Francisco, por Petrarca, en el espejo del dolor y del hartazgo. Sin embargo, para Petrarca es necesario descubrir, hallar un camino, una salida, un hueco desde donde recuperar la frondosa y amplia profundidad de los sentidos, dice él, donde recuperar el gusto profundo de las cosas humanas, que permita ese gusto profundo de las cosas humanas nos permita recuperarnos a nosotros mismos. El texto Secretum es el testimonio íntimo de este combate, por eso que es un texto casi autobiográfico. Su desvelo, el desvelo de este texto, que es un combate contra él mismo y contra quienes discuten, que es toda la tradición filosófica y teológica que tiene delante de él, el desvelo, el intento, es la osadía de otorgarle
palabra y validez a la experiencia humana, a esa experiencia del quiebre, a esa experiencia de la confusión, a esa experiencia de las contradicciones, de toda esa masa humana que somos nosotros, y no condenarla al pecado, no condenarla al mal. Y darle vigor y darle valía a esa experiencia, a la palabra de esa experiencia, frente a las pretensiones de la razón, piensen en el estoicismo, por ejemplo, o ante las autoridades del interlocutor, que es San Agustín. San Agustín representa la tradición teológica, el gran padre de la Iglesia, la gran tradición teológica y moral. Y Petrarca, modesta y humildemente, acarrea la experiencia propia y la experiencia del mundo. Y frente a toda esa masa inmensa de autoridades, desde la razón hasta la filosofía y la teología, se rehúse a negarle espesor de verdad a la propia experiencia de sí y del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que es necesario afrontar las contradicciones que allí se hilvanan esencialmente. Y el discernimiento, la materia de su ponderación, no es, como dice en algún texto, el delirio del vulgo, sino que su sustancia está urdida en el haber y la transhumancia de las cosas humanas. Las cosas humanas son así. Y es sobre esa masa es la que hay que construir la búsqueda del deseo y de la esperanza. Y sobre esa masa, sin negarla, hay que construir el horizonte de la esperanza y el deseo. Y esa masa es como una factura de estiércol y paja, como se usaba en los antiguos, todavía se usa en los establos, desde donde puede brotar algo en nuestra existencia que nos permita vivir con dignidad. Obviar esta fractura propia es negar la verdad. ¿Quién puede pensar algo que sea más cierto que esto? ¿O quién es tan ignorante de los asuntos humanos o tan alejado de todo contacto con los mortales que no lo entienda? En esta recuperación entonces de la consistencia de verdad de la experiencia, lo que se pone en crisis, es la teoría, el deslinde de la experiencia de la teoría. Una teoría acerca de lo que debe ser el hombre, del equilibrio, de la paz, del bien y del mal. Una teoría que a Petrarca lo abruma por su abstracción, porque olvida la práctica humana. Dice, me doy cuenta, me recuerdas las doctrinas de los estoicos, tan contrarias a la opinión de la gente y más cercanas a la verdad que a su puesta en práctica. Si todas esas teorías, todas esas doctrinas que intentan decirnos, bueno, no hay que hacer caso al padecer, no hay que hacer caso a las contradicciones de la vida, hay que ignorarlas, están más cercanas a la verdad que a la práctica, no tienen nada que ver con la práctica, la vida humana es otra cosa, ¿no? Petrarca, por tanto, en la voz de Francisco, su alter ego, se niega a vaciar de verdad las contradicciones de la experiencia humana y personal. Nunca va a concluir esa batalla, esa lucha, esa contradicción, porque nunca lo voy a reconocer. Yo lo sé y tú eres testigo de cuántas veces quise y no pude, de cuántas lágrimas derramé y no sirvieron. Ese querer y no poder, que ya estaba en San Pablo, en el texto de San Pablo. Querer y no poder. Eso somos nosotros y no podemos negarlo. Parece más aún que Petrarca lo que hace es insistir en recordar el espesor de validez y comprensión que no solo recobra la verdad, la teoría, cuando ha transitado incluso esta teoría, el tamiz y el decantado de la experiencia humana. No es sorprendente
que, aunque leí antes estas cosas, no las comprendí, sino después de experimentarlas. Como vemos entonces, la experiencia es experiencia de sí mismo. No las comprendí, sino después de experimentarlas. El alcance de ella misma va a broquelar la densidad de incoherencias que da sustancia a la vida humana. Por eso la osadía de la experiencia, como titulé un posible título de esta lectura de esos textos, consiste en recuperar esa voz, en profesarle una lealtad a esa voz que honra la condición humana. Porque ella misma impone la sustancia de una verdad genuina como un develamiento de las cosas humanas de lo que nosotros somos. Esa verdad contiene un elenco complejo, ambiguo, de contradicciones, de contrarios. Pero son esos contrarios los que tejen la trama, la urdimbre, el telar que es nuestra vida. Contiene incluso la tristeza de quien observa en sí que desvanece su verdad, la afirmación inconsiderada de la potencia de la voluntad de deseo y el cumplimiento de la felicidad. Dice, el experimento en mí lo contrario y me entristezco, le recuerda a San Agustín Francisco. Si bien admite él que el horizonte de felicidad de la trascendencia del tiempo ofrece en su plenitud, por otra parte, no disminuye o no diluye el argumento de validez de los contrarios. Quiero decir con esto que frente al argumento de su interlocutor, Agustín, bueno, la felicidad, la paz, la serenidad serán en la otra vida. Y Petrarca es un creyente, sin duda, pero sin negar esto, sin negar ese horizonte de felicidad futura, Petrarca no quiere negarle densidad a la vida humana. No quiere negarle densidad arrinconándola en el mal, a esas contradicciones que vivimos. Y dice, porque todo lo que evocas me parece que lo has sacado del libro de la sabiduría, solo, de la experiencia, perdón, solo transitar esa experiencia llena de contradicciones, llena de quiebros, de tristezas, de la amenaza de la fatiga del vivir. Solo eso nos puede dar luz para ver y no la mera teoría, no la mera teología o filosofía incluso. Ahora Petrarca reconoce ese quiebre en sí mismo, pero no claudica en la aspiración a la unidad consigo mismo. Incluso quiere hacer aquello que San Agustín en el texto lo invita, lo insta, que te restituyas a ti mismo. Te restituyas a ti mismo, dice. Recóbrate a ti mismo. Vuelve a tenerte a ti mismo en ti, pero esto lo intenta hacer Petrarca sin ahogar el tumulto de voces que en la experiencia hablan de lo que es la condición humana. Y esto nos lleva a cuestionarnos por las condiciones de posibilidad del placer, puesto que la asedia es la imposibilidad del placer. Y esa asedia, esa fatiga de vivir, se asienta para Petrarca en ese terreno agrietado de sí mismo, en la fractura de la propia unidad. Ese quiebre, ese deshilacharse, me gusta mucho esa metáfora que usa Petrarca, deshilacharse de nuestra propia unidad, que es que para él es la incapacidad de contener en tensión los contrarios, los fragmentos inherentes y propios, quebrados, de la fisura, de la quiebra, de la grieta profunda que nos habita, del hiato, de la Spaltung, dirían los alemanes. Esto es lo que templa el tono vital del propio habitar. ¿Y qué es lo que tenemos que ser?
Tenemos que ser lo que detestamos ser. Tenemos que vivir aquello de lo cual le hemos perdido el gusto y que es ser huésped de nosotros mismos. Ser huésped de nosotros mismos. La contracara de este disgusto de estar consigo mismo es el morar el sí, el ser huésped de sí. Ese ser huésped de sí es la instancia, es la raíz del cuidado de sí, del cuidado de la vida, en este caso como cuidado de mí mismo. Y por eso Francisco termina el libro del Secretum con esta frase maravillosa: estaré junto a mí mismo todo lo que pueda y recogeré los fragmentos esparcidos de mi alma y habitaré celosamente conmigo mismo. El estar en sí, con toda la inconsistencia de su pretensión y su realidad, incluso con la ambigüedad de la metáfora del habitar en sí. ¿Qué es lo que señala? Señala el tiempo inestable, el lugar fugaz del encuentro con nosotros mismos. ¿Y cómo es ese encuentro con nosotros mismos? ¿En qué espejo nos podemos encontrar con nosotros mismos? Y dice Petrarca, en el espejo del deseo y en el espejo de la razón. El instante en que la verdad es posible y a cuya sombra y transparencia el placer de las cosas humanas descubre los resquicios de su eventualidad más profunda. Entonces en la coda, en el filar del argumento, emerge el interrogante que extrema lo que Petrarca llama el círculo de placer en su potencia constructiva del sí mismo, ¿no? Ahora el gozo que devela el placer de las cosas humanas, que es lo contrario de la sedia, que es lo contrario de esa fatiga de vivir, es lo que arbitra, lo que conduce el camino de retorno a sí mismo. De modo que el retorno a sí mismo no es negar el deseo, no es negar el placer, sino es caminar por ese placer honesto, como dirá Petrarca. Como si un circuito de inherencias, de una cosa que supone la otra, teje el paño real de la vida. Porque ese paño real está fracturado, quebrado, pero por sobre todo o a través de todo eso hay que hilar con la potencia constructiva de este círculo del placer, de este otorgarle valor al placer de las cosas humanas como un modo de reencontrarnos profundamente con nosotros mismos. Y entonces el placer, el gozo, la alegría se convierten para Petrarca en la figura humana del cuidado de sí mismo, de la cura sui, que es lo que, para quienes le interesa, se va a convertir en la filosofía, en la Sorge, ¿no? Eso, que los alemanes dieron mucha vuelta de eso, probablemente de la mano de Kierkegaard, ¿no? ¿Cuáles son los rostros o algunos de los rostros de ese placer, de ese gusto de las cosas humanas que nos vuelven a nosotros mismos? Hoy me gustaría nombrar algunos que para Petrarca los madura, los macera, los añora incluso en la espesura de la soledad, como dice él. ¿Cuáles son? Los libros, los amigos, el pensar como un diálogo secreto con la verdad de la vida, como un diálogo secreto con la verdad de la vida y el amor. Fíjense lo que les puse de texto ahí. ¿Por qué perder
los preciosos instantes de nuestro poquísimo tiempo. ¿Por qué privar al propio oficio lo que hacemos, ¿no?, de aquellos días que están destinados a las alegrías honestas del presente y a la reflexión de la vida futura? Esa osadía de la experiencia va a marcar la palabra y los escritos de Petrarca. Y sin duda, completa su perfil, se consuma en la experiencia poética de Petrarca, el gran poeta de su tiempo. Esto era obvio, esto era obvio. Develar esto requiere pensar la luz en que las cosas transparentan la nada en la que fluyen, pero en cuya distancia van a alargar el instante fugaz de nuestra vida, esos instantes de nuestro poquísimo tiempo. Lo alargan y muestran la verdad de cada uno de esos instantes. Y así nos obsequian el valor profundo de su placer. Y quiero terminar con una poesía de un poeta americano que seguramente ustedes conocen, que es Mark Strand, que dice así. Es un cuadro de Rembrandt. Haber amado la manera en que las cosas suceden en las vacías horas del atardecer, reclinarse y concebir un viaje que no deje huellas de sí mismo. Todo esto bajo la luz vaga y amarillante que desciende en la hora anterior a la penumbra. Nada de esto es de valor, salvo por el placer que otorga, ampliando un instante y haciendo que este al final parezca verdadero. Y cómo no terminar con una poesía de Petrarca, hablando justamente de una de esas experiencias del placer, de esas experiencias por las cuales cuidamos de nosotros mismos y nos recuperamos a nosotros mismos, que es la experiencia del amor. Bendito sea el año, el punto, el día, la estación, el lugar, el mes, la hora y el país en el cual su encantadora mirada se encadenó al alma mía. Bueno, muchas gracias. Espero no habernos aburrido mucho. ¿Cuánto hablé? ¿Cuánto? Carlos, abrimos el diálogo Una en hora. el chat. Como quieras o coordinalo vos. ¿Sí? Bueno, si quieren hacemos al estilo de Laura, que cada uno se anota en el chat, ya sea la pregunta directamente o que quiere hablar. En ese caso abre el micrófono y hace la pregunta, para seguir un orden. Puede ser comentarios, no necesariamente preguntas, comentarios. Nos dejaste mudos, Carlos. Insultos, pues. Agravios. Nos dejaste mudos. Seguro que acá hay varias personas que están pensando algo para ti. Muchas preguntas, ¿verdad? Muchas preguntas, muchas reflexiones. Lo que más me llegó fue el registro de la experiencia, que en nuestro tiempo no tiene tanto valor como le dio Petrarca en sus libros. Y la experiencia, la mirada de la experiencia, creo yo que en todos los tiempos fue muy importante, porque nos dio o nos da una visión de lo importante que somos, lo importante de lo que transmitimos y
lo importante de lo que damos y recibimos a través de la experiencia. Y lo que me llamó fue la visión del quiebre de la existencia humana, la contienda, el conflicto, cosas tan importantes que nos suceden a diario y que nos van a seguir sucediendo. Vivimos en conflicto permanentemente. Vivimos en contienda con nosotros mismos permanentemente. Y todas esas reflexiones a las que me hiciste llegar me dieron una gran autoestima y una gran euforia para seguir caminando por todas estas experiencias y por todas las experiencias que uno debe seguir viviendo y compartiendo con todas las personas que nos rodean. El conflicto, sobre todo, con el que vivimos íntimamente. Y ese conflicto que nos alienta, qué importante, nos alienta a seguir viviendo y a resolver los conflictos íntimos y los conflictos a los que nos encontramos a diario en nuestra vida, con nuestros amigos, con nuestros seres queridos, con todos los seres que tenemos constantemente en nuestra vida. La verdad que me encantó esta disertación y me llegó muy profundamente. Muchas gracias. Gracias a vos, Daniel. Gracias, Daniel. Entiendo que Santiago está pidiendo la palabra. ¿Sí, Santiago? Sí, es así, maestro. Dale. Emocionado, me encantó. Pensé un par de cosas, varias, y algunas seguramente tendremos tiempo para discutirlas en el futuro. Dos cosas en particular quería consultarte. Una, con respecto a este azar que teje la vida humana, este azar, a mí se me viene, heideggeriano como soy, algo como una especie de acontecimiento constante que rige nuestro existir, y por ende hay una aleatoriedad que, bueno, también condice con este conflicto originario, contiende, etc. Pienso. En algún momento y por ahí es banalizar, ¿no?, la discusión, pero pensé en esta cosa siempre que está presente de la meritocracia, ¿no? De que en realidad todo lo que yo soy me lo gané porque soy capo. Y pensaba justamente que esta definición, no sé qué pensás vos, la impide, ¿no? Es decir, no existe si uno ¿Cuál piensa a definición? partir ¿Cuál definición? la meritocracia, de que en realidad lo que yo me ocurre a mí me lo gané. Sí, La está bien. meritocracia es el poder del mérito, que es en realidad es algo que es muy común en ciertas... Por eso debo analizarlo, porque tiene que ver un poco con cuestiones un poco políticas. Pero también hay en esta actualidad esa sensación del emprendedor de sí mismo, de que en realidad you can do it, ¿no? Tú puedes. Y acá parecería ser que Petrarca plantea que en el fondo no hay tal cosa como un mérito, sino que hay un azar que lo teje y eso genera el conflicto. Y con respecto a eso, esa por un lado,
Y lo otro, porque en el texto, los textos que nos mostraste, repetís, ¿no? Constantemente que hay esta cuestión de la cura, este retomarse a sí mismo, hay como una estrategia, digamos, hay un qué, hay un hacia dónde podemos reaccionar frente a esta contienda, a este azar. Pero lo que no siento, no escuché tanto hoy, pero debe haber, por eso te pregunto, un cómo, ¿no? Eh, el cómo, digamos, ya con una ética más de la costumbre. Pienso esto porque en algún momento hiciste, y no entendí bien si era en oposición o no, relación a los estoicos, y hay algo en los estoicos que está muy claro, que frente a este azar de las cosas, me tengo que ocupar únicamente de lo que depende de mí. Lo que depende de mí, actúo en consecuencia. Ya el resto, lo aleatorio, no depende de mí, por ende no debe ocuparme. Te pregunto si hay algo más específico o hay una... Eh, eh, o sea, algo más pragmático, ¿no? Alguna actitud más concreta, ética, un ethos Sí. más costumbrista en él, y si hay alguna relación ahí. En primer lugar, gracias por la pregunta, ¿no? En primer lugar, respecto de la meritocracia o esto que... Dos cosas al menos. La primera es que me resulta bastante nauseabundo tratar de darle profundidad a los títulos de los periódicos, porque no se puede encontrar esa profundidad. Y entonces aparecen etiquetas, rótulos, que para lo único que sirven es para confundir. A río revuelto, ganancia de pescadores. La ganancia de pescadores no es unos u otros. La ganancia del pescador es la mediocridad, ¿no? La miseria. Porque no hay vida humana, ni siquiera vida moral sin el esfuerzo. Por eso virtus y fortuna, que es lo que más cercano podría ser al mérito, ¿no? No está queriendo decir Petrarca que hay que abandonarse a la fortuna y que entonces todo me viene dado y yo... Si en todo caso Petrarca reconoce que todo me viene dado es por su fe y con su convicción que la vida es un don, pero es un don que implica una responsabilidad frente a ese don. En todo caso, el mérito es la respuesta a esa responsabilidad. Después, cómo eso deriva en lo que por ahí se dice, no sé, no me resulta, no me provoca decir mucho porque no tiene mucha sustancia. Es como tratar de desanudar desanudar una madeja de lana virgen, digamos, muy difícil, pues está todo mezclado y hacer luz ahí. De modo que hay fortuna y hay virtus. ¿Sí? Eso es lo que constituye, lo que hace falta para triunfar, dice él, para que la vida vaya bien, es la fortuna, que te vaya bien, que tengas suerte. Y en ese sentido, fíjense que es la fortuna. No está hablando de la voluntad de Dios, sino él reconoce que hay algo que no comprendemos, que sucede, que pasa, ¿no? La peste de su época, que mató a la mujer que él amaba, a sus amigos. ¿Sí? Pero frente a eso hay que reaccionar con virtud, es decir, con fuerza, con fortaleza. Y segundo, ¿cuáles son los caminos? Bueno, hay mucho, ¿no? En Petrarca de esto. Pero yo quise subrayar al final del texto, que por eso dije todo esto que voy a decir no es más, es el preámbulo aburrido de algo que sería más interesante, que es hablar de lo que enuncié al final, y es que parte de eso, de ese camino para encontrarse a sí mismo son los amigos, el pensar, el amor,
y no me acuerdo que alguno más que dije. Es decir, esas cosas humanas, ¿no? Por eso el texto del ¿y por qué le vamos a desperdiciar? ¿Y por qué no vamos a disfrutar de las cosas sencillas de la vida en nuestro oficio? Ese, recuperar el placer porque de las cosas humanas, sencillas y honestas, porque eso es lo que nos vuelve a tomar contacto con nosotros mismos, dado que el mayor peligro es perder el deseo de vivir y el deseo de las cosas humanas. Gracias, Santiago. Tenemos una pregunta de Carla que dice, en el chat, ¿cómo pensar la recuperación del deseo desde nuestra época, donde el satisfacer los deseos es especialmente material? Una época en la que abunda esa sensación de vacío de vida. Bueno, no soy el más indicado para hablar de eso, pero lo que podemos leer en Petrarca es que, en primer lugar, al menos de los textos que yo he comentado aquí, no hay otra forma de recuperar el placer profundo que es estar consigo mismo. Eso es una dialéctica, ¿no? Quiere decir que hace falta lo uno para lo otro y lo otro hace falta para lo uno, digamos, ¿no? Que se va consolidando en la medida en que se ejerce uno y otro, pero el problema es estar en sí mismo, el problema, digamos, la clave es estar en sí mismo para Petrarca. Es recoger, como dice él, intentaré recoger los pedazos dispersos de mí mismo, y ese ejercicio siempre es lo que lo lleva a sí mismo, que es tenerse a sí mismo en el espejo, dice, del deseo y de la razón. Sin duda que esa dispersión, esa fractura, que implica este modo de vivir hedonista y consumista que hace tiempo está como implantado en nuestra civilización, eso nos saca de nosotros mismos, es lo que nos dispersa, lo que nos disgrega. Pero ese peligro ha estado siempre y está ahí siempre. Hoy tiene otros rostros, otras caras, que nos parecen más graves a nosotros, quizá porque son los peligros que a nosotros nos toca enfrentar o arrostrar, ¿no? En ese sentido, quiero decir, volver a insistir, me parece que la clave está en poder volver sobre sí mismo. Para Petrarca, sin duda, esto tenía, a pesar de todo lo que he dicho, tenía un horizonte claro, era cristiano, ¿no? Era creyente, creía en Dios, digamos, ¿no? Pensaba que allí había la indicación de un camino, ¿no? Pero la clave de todo está en esa vuelta a sí mismo, a recuperar el sabor de sí y el sabor de las cosas del espíritu. Por eso el camino son los amigos, la filosofía, ¿eh? El amor, la poesía, ¿sí? Gracias, Carlos. Gracias, Carla. Acá Dani, hola, Dani Goldman está pidiendo la palabra. Tiene una pregunta. Sí, bueno, Carlos, me encantó. Estoy absolutamente conmovido de esto que vos brindaste hoy. Y quisiera retomar esta idea del tema de la experiencia. Primero, ¿no? En primer lugar, yo encontraría en términos bíblicos algún tipo de paralelismo con el libro de Job, ¿no? En donde hay algo que relata esta situación en donde uno está atrapado, ¿sí? en este tema de la experiencia. Pero me parece que de todos modos, la experiencia, a ver, como sentido crítico a la experiencia, yo diría que hay que pensarlo como la experiencia como algo atrapante, como algo sofocante, y hasta diría como algo deprimente, ¿sí? Es decir, uno no puede salir de la experiencia. La experiencia significa el relato de la experiencia, ¿sí? El relato, es decir, es una visión de afuera que hay, en donde hay una tradición que es mucho más pesada, ¿sí? Que lo que uno puede vivir y que ya me dice todo. Por lo tanto, quedo atrapado en esa
en esa experiencia. Y esa experiencia yo la siento como ¿sí? En el relato de Petrarca, como deprimente, ¿sí? Es más, esa experiencia es algo que, en donde ya nada me puede sorprender. Nada me puede sorprender. Ya es conocido, por lo tanto quedo atrapado en eso. ¿Dónde queda? ¿Sí? A ver, y yo tampoco noté en el final el entusiasmo, Mm. ¿no? Mm. Porque me parece que el entusiasmo es un elemento importante en esa situación de cómo rebatir esa tradición de la experiencia, ¿sí? Y es más, me parece que el entusiasmo como tal tiene un elemento teológico, ¿sí? El teos dentro del entusiasmo, ¿no? Entonces, ¿cómo de repente se puede resolver eso? Bueno, que tal vez es parte de lo que vos decías, o en realidad lo que Petrarca decía del tema de la sabiduría, ¿sí? Ujú. La sabiduría es en última instancia eh, un estadio de la madurez que supera la experiencia misma. Sí, muchas gracias, Daniel. Por un lado, la experiencia parecería como que Petrarca no quiere negar esa experiencia, no quiere negar lo que somos, que no es solo la experiencia, que no es la experiencia que nos transmite la tradición, sino es la experiencia que nosotros vivimos, de esa fractura, de ese quiebre, de ese agotamiento del deseo. Pero él muestra que esa fatiga de vivir supone o es la virtud o la cualidad de los insensatos, no de los sabios. La sabiduría es poder superar esto. Y ese superar eso significa recuperar el gozo de vivir y recuperar el gusto de vivir. Y por eso el texto ese que puse casi al final, que por qué negar el gozo en nuestro trabajo de las cosas sencillas y honestas de todos los días, digamos. De modo que sin duda, como vos decís, hay allí como la puerta y como una clave decisiva recuperar la alegría de vivir, recuperar el gusto por vivir, las ganas de vivir. Esa es la reacción frente a ese costado de la experiencia que es agobiante, que es asfixiante, y pero que esa experiencia, lo que vivimos de nosotros mismos, habla una verdad que no se puede negar. Y es que no se puede pensar que el ser humano es un ser ideal, sino que estamos hechos de contradicciones, estamos hechos de imposibilidades, estamos hechos el libro de Job lo muestra maravillosamente, estamos hechos de una pelea con Dios, de que escapamos con Dios, pero, pero por encima de todas, o por encima, o a través de todas esas de ese agobio de nuestra propia experiencia de nosotros mismos, eso lo que hay que fogonear, lo que hay que empujar es la alegría, el gozo de vivir. Y a mí me parece muy alentador lo que Petrarca dice, eso se arranca, se vive a través del disfrute y la alegría de las cosas sencillas, como es la amistad, ¿no? Como es la poesía, la escritura, ¿sí? Como es la reflexión, como es el amor mismo, ¿no? Por eso la última poesía de él, ¿no? Yo creo que eso que decís es fundamental, digamos, sería la segunda parte o lo que seguiría a esto, ¿no? Bueno, mostrar cómo en Petrarca el gusto de eso, o el de la soledad, ¿no? El retiro, y también, por otra parte, el conflicto, pero el gozo que le provocaba el servir a los otros, ¿no? Incluso en su tarea de hombre público, ¿no? No sé si respondí, pero yo pienso que eso es clave, yo pienso que eso es lo que yo traté de decir. Daniel lo dijo en 2 palabras, yo tardé 1 hora en decirlo, que ese entusiasmo por vivir es lo que es capital, clave, central para recuperarse a sí mismo, para recuperarse a sí mismo. Es decir, que ese estar en sí mismo no es un estar revisando nuestras desgracias o revisando nuestras contradicciones, sino que es gozar, disfrutar la alegría que el mundo nos ofrece.
que la vida nos ofrece. Gracias, gracias. Gracias, Dani. Jorge pidió la palabra. Jorge Fernández, adelante. Yo no escucho, no sé si... No se oye. Jorge, no se oye. Está el micrófono abierto, pero no se oye. Sí. No. No. Por ahí podrías escribirla, Jorge. Leo la próxima y mientras la escribís, escribíla. Carolina levantó la mano también, creo. Sí, sí, Carolina la vi. También está María. Bueno, ¿qué tal, Carolina? ¿Yo o María? Carolina, dale. Sí, sí. Dale. ¿No, Carlos? Usted es la que manda, señora. Sí, dale, dale, Carolina. Dale. Pregunta, por favor. Gracias, Carlos. Hermoso, la verdad, su presentación. Quería preguntar por ese texto que había como una contraposición entre la verdad y la práctica, la vida práctica. No hay, yo la verdad que he leído poco y nada de Petrarca. No hay una reformulación como que, a ver, hay como alguna propuesta de dejar que la verdad no es un criterio importante y si lo es la práctica como muestra ese texto, o hay como alguna reformulación de cómo entender la verdad. Bueno, la verdad es muchas cosas, y en Petrarca también. El texto ese se refería a los estoicos. El que le argumenta, le está argumentando, tal como decía Santiago, en la línea del estoicismo y de la nada de las cosas, del mundo, de lo que somos. Y dice, bueno, yo esa doctrina ya la conocí. Y dice, esa doctrina está más cerca de la verdad que de la práctica, es decir, de la experiencia real. Es un poco es irónico lo que Petrarca dice, ¿no? Es decir, ese mundo del sí mismo y de cómo tratarnos con nosotros mismos y con el mundo que proponían los estoicos, dice, está muy bonito, pero no tiene nada que ver con lo que viven los hombres, digamos. Los hombres viven cruzados de incoherencias, quieren una cosa y al otro día no quieren, como dice, no son estables, son inestables y un día quieren una cosa, otro día quieren otra, o queremos el mismo, ¿no? A veces no tengo ganas y toda esa amalgama humana hay que aceptarla, no se la puede negar y rechazar y pensar que podemos ser algo obviando todo eso, o podemos ser algo pensando que somos monolíticos, ¿no? Eso me parecía que la experiencia de sí mismo, del quebranto de sí mismo, es una verdad que no se puede negar. Esto es lo que digo. Es una verdad, es una práctica en ese sentido, es una práctica en tanto experiencia. Es una experiencia nuestra que no podemos negar y que a través de ella debemos construir la verdad de nosotros mismos. ¿Está? No sé si respondo a lo que vos decís, pero es una discusión con el estoicismo de su tiempo, con el estoicismo cristiano de su tiempo, ¿no? Ustedes bien saben que el cristianismo fue invadido. El cristianismo no era una moral. No me parece a mí que era una moral. Implicaba una moral, pero era más que una moral. Y era otra cosa que una moral. Y la influencia de los movimientos filosóficos, espirituales, de las épocas en que se desenvolvió el cristianismo, influyeron decisivamente, y entre ellos claramente los estoicos, ¿no? Se va a imponer una moral que, no voy a decir que no tiene nada que ver, pero que parece muy lejana al Evangelio, sobre todo los primeros, los evangelios más cercanos al Jesús histórico, digamos, ¿no? Y entonces se convierte el cristianismo en una moral y se desvirtúa quizá mucha de la profundidad que traía por su tradición y que representó él mismo, que quiso simplemente
repensar esa tradición, ¿no? Gracias, Carolina. Jorge, ¿querés intentar ahora? ¿No? Bueno, entonces María. María pregunta, Petrarca, después de comprender que ahondar en sí mismo es infinito, decide encontrar a salir de sí. ¿Cómo cree usted la causa de decidir que ya su sufrimiento debe parar? ¿Por qué? Repito, Carlos. Sí, por favor. Petrarca, después de comprender que ahondar en sí mismo es infinito, decide encontrar a salir de sí. ¿Cómo cree usted la causa de decidir que ya su sufrimiento debe parar? ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, si yo entendí bien la pregunta, en primer lugar, el deseo de la paz, del equilibrio, de la serenidad, es un deseo innato. Es un deseo que forma parte de esas pasiones. Esas pasiones no es para Petrarca un término moral, un término de expresiones del mal, sino de lo que nosotros padecemos, ¿sí? Lo que se mueve o nos mueve a nosotros. El deseo es una pasión, el deseo de saber, el deseo de la serenidad, el deseo del bien, el odio al mal. Y de allí nace ese deseo de estar, de recuperarse a sí mismo y de recuperarse de los quiebres de sí mismo, ¿no? Es algo innato en nosotros. El problema es que ese deseo se encuentra rápidamente con sus propias contradicciones, como dice Petrarca, quiero pero no puedo. Me lo propuse no sé cuántas veces y no lo puedo lograr, ¿no? Él no quiere condenar esto, él quiere aceptar lo que nosotros somos, aceptar la condición humana, lo cual no significa vivir a la Bartola, para decirlo en criollo, sino aceptar nuestra verdad, nuestra contingencia, nuestra finitud. Y en ese sentido aparece un cristianismo muy humano, ¿no? O una religión, o una fe, si ustedes quieren, muy humana, ¿no? Porque es una fe que le da sustancia y valor a lo que nos pasa. Eso son las pasiones, lo que nos pasa, ¿sí? Fíjense que en esta época, como dije al principio, Petrarca es contemporáneo por algunos años, por 20 y pico de años, del maestro Eckhart, que fue el gran intelectual alemán del siglo de finales del XIII y principios del XIV, un gran promotor de la vida espiritual de laicos y religiosos, beguinas, begardos, es decir, de movimientos espirituales que no estaban encausados, muchos de ellos orgánicamente en la iglesia, ¿no? Y para mí hay un texto clave que está en sintonía con esto de Eckhart, que es un texto interpreta un trozo del Evangelio, donde Jesús le dice a sus discípulos, el que quiera seguirme, que toma su cruz y me siga. Y Eckhart es un sermón que predica en alemán medieval, y dice, ¿qué quiere decir tomar la cruz? Y entonces traduce el verbo griego, que está, bueno, lee la Biblia en latín, ¿no? Lo traduce por un verbo en alemán, muy caro a los hegelianos, que es aufheben, y dice, lo que Jesús quiere decir es que si queremos seguirlo a él, tenemos que sacarnos de encima el dolor y el sufrimiento. Todo lo contrario a lo que era la tradición de interpretación hermenéutica de ese texto, de la tradición cristiana, católica. Y estamos en el comienzo de una época donde la vida humana comienza a ser recuperada en otra dirección y en otro sentido. Hay un cristianismo donde no es el cristianismo del sufrimiento, como después vamos a ver nosotros en el arte,
del barroco americano, sino que es un cristianismo del gozo, de la alegría, de que ser cristiano no es sufrir, sino justamente no sufrir, superar eso. ¿Sí? Gracias, María. ¿Continuamos, Carlos? No sé, ya es tarde, Sí, ¿no? Pero, Horacio pidió la palabra. sí, cómo no. Yo no tengo problema. Horacio, querido. Te agradezco muchísimo porque me pareció una exposición inmensamente poética y la verdad que me quedé muy agradablemente impresionado. Empieza Petrarca con Heráclito, ¿no? Y la contradicción. Y él yo creo que encuentra dentro de sí mismo, al analizarse, contradicciones entre lo que la religión le exige, aparentemente, yo pienso eso, es bastante profundo en eso, y siente como que hay un fracaso en poder cumplir con unas exigencias excesivamente exigentes, digamos, que hacen que el fracaso sea tan grande que él lo ve como un naufragio. Y la verdad que plantea también muy bellamente un estado de depresión muy grande, ¿no? Y finalmente él recurre a cosas que la religión de ninguna manera prohíbe, por lo menos como uno lo ve ahora. Ahora esto lo veríamos como tremendamente natural, los amigos, el amor, no sé, algún placer hasta corporal. Él habla de las concupiscencias en algún momento, es decir, de los placeres corporales, y eso, lógicamente que él lo ve como una cosa prohibida y, y que le hace tener una enorme contradicción con sus propios deseos. No sé si la salida de él es una salida valiente por el momento en que la pronuncia, o no se anima a decir más. Por empezar, está muy bien lo que recordaste, porque para responder a muchas de las preguntas que se hicieron anteriormente, cuando él cita a cuando él cita a Heráclito, y dice, fue el texto que yo leí y escuché que más me impresionó, y es que todo se mueve por conflicto, de modo que el retorno a sí mismo, también a ese retorno a sí mismo también se llega a través de esos conflictos. Es el motor de la vuelta a sí mismo, de la experiencia de esos conflictos. Es el, como decía Daniel, eso agobiante, los conflictos, de lo que nos empuja a salir de eso mismo. Y también esa salida y ese retorno a sí mismo lo mueve la experiencia de esos conflictos, que no hay que negarle su verdad, su validez, de lo que nos están hablando. También nos están hablando que hay que salir de ellos, que hay que traspasarlos a ellos. Y sin duda, yo creo que Petrarca fue una voz prominente en su época y una voz controvertida en su época y una voz tampoco querida en su época, digamos, a pesar de que fue un poeta laureado, cuando lo aparecen con los laureles, justamente era aquel que lo reconocía en Italia, todavía eso existe, y en Estados Unidos también, no sé si en otros países. Poeta laureado es alguien que se lo reconoce como Laureles. poeta, con los Sí. laureles, ¿sí? Que se lo reconoce como tal,
como el poeta, como un gran poeta, digamos, ¿no? Sí fue una persona singular en su época, ¿no? Sí. Con incluso esas contradicciones de su vida religiosa y su amor por Laura, que es la mujer, como el texto final está referido a ella, ¿no? Y a la experiencia que se refiere es a la experiencia interior de él, ¿no es cierto? Sí, A sí, ese conflicto interior que lo enferma prácticamente. sí, exacto, eso. Que quita como, y que lo enfrenta como el peligro más grande porque quita el deseo de vivir. Puede llegar a quitar el deseo de vivir, ¿no? Sí. Gracias. Perdón, Gracias, Uri. gracias, Horacio. Gracias por todo. Relacionado con la contradicción que mencionas vos, Horacio, María Luz tiene un comentario. Asumir la contradicción que nos habita y habitamos abriría el camino a una vida con mayor ternura. No sé si es un Mayor, comentario. perdón, no escuché. Ternura. Ah, sí. Sí, claro, porque en ese sentido digo que es más humano, porque es aceptar los que somos, ¿no? Y lo que son los otros también, vivido en primer lugar desde nosotros mismos, ¿no? Sí. Sí. Si pensamos que no muchos años antes, en vida de Petrarca, incluso frente a lo que hoy es la Municipalidad de París, quemaron viva a Margarita Poret o Margaret Poret, porque había escrito un libro sobre el amor y parecía imposible que una mujer escriba eso, o parecía peligroso que una mujer, que una mujer y que incluso describa eso, ¿no? Y bueno, ella no quiso retractarse porque esa era su verdad, ¿no? De eso sabe más que yo, Carolina. Y no muchos años antes, en vida de Petrarca, incluso ella fue quemada por eso, ¿no? No se andaban con chiquitas. Ahora no te escucho a vos, te cortaste vos el... Perdón, ahí está. Ahí, gracias, digo María Luz, y hay la mano levantada de Richard Sí, Figueroa. Richard, ¿cómo Hola, estás? buenas noches, ¿qué tal, Carlos? La verdad que muy buena su charla y muy interesante a Petrarca, la verdad que recién vengo a enterarme. Y bueno, le quería hacer una consulta y no sé si de lo poco que alcancé a entender, si puedo encontrar algún paralelismo desde el lado del deseo con Epicuro, o a su vez también desde el lado del conflicto y del retroalimentarse a uno mismo, este lado de la negatividad con Albert Camus, justamente una mirada en la lectura del extranjero. Eso quería consultarles, si podemos encontrar algunos tintes de paralelismo en esas dos vertientes. Gracias. No, gracias a vos por la pregunta. En primer lugar, el epicureísmo, como toda la filosofía griega, sobre todo en la época del helenismo, está presente en el mundo de Petrarca. Piensa que es la época en que no, ya se recuperan los textos griegos, incluso se los recuperan ya desde el siglo XII, comenzó esto a recuperar los textos griegos directamente, ¿no? Los textos griegos primero se tradujeron al persa, después se tradujeron del persa al árabe y después del árabe al latín. Y muy tardíamente se pudo traducir del griego al latín para hacerlo accesible al mundo intelectual occidental. Y Epicuro, sin duda, está en el horizonte de la reflexión y de la experiencia de Petrarca. Hay allí una revalorización también de los sentidos, de los gustos, pero en el horizonte propio de su mundo cultural, que es un mundo cristiano, ¿no? Y por otra parte, respecto al extranjero de Camus, que es ese hombre que, bueno, no sabe lo que le sucede y por qué le sucede. Yo creo que eso tiene que ver mucho con lo del azar y con lo que, no sé si es a eso a lo que te referías,
con el azar y con lo que es la vida humana, que nos pasan cosas sin saber por qué nos pasaron, y obramos dentro. La conciencia es como una muy pequeña luz entre medio de una gran niebla de confusión, y de pronto nos encontramos con cosas que hemos hecho o cosas que nos suceden y no podemos dar razón, incluso con buena voluntad y con queriendo hacer el bien, las cosas no salen como tal. Esa experiencia que Camus cuenta en El extranjero me parece que también está un poco en lo de Petrarca, digamos, ¿no? Quiero hacer el bien y no puedo, ¿no? No sé si es Claro, a eso a lo que te referías. Sí, Carlos, justamente eso del tema de a veces que el azar ahí, uno quiere una cosa y el azar aparece dando un giro a la vida y bueno, y que muchas veces la voluntad se sale de las manos o lo que uno tenía planeado, y bueno, y aparecen conflictos, y ese conflicto hay que ver cómo se lo sorfea, o sea, se lo sobrepasa, ¿no? Sí, está muy bien. Y gracias por su actuación y su atención. No, y gracias a vos por traer la figura del texto de Camus, porque es muy reveladora en el sentido de que el azar, ¿qué es el azar? Aquello que nosotros no podemos, que la razón no puede controlar, que la razón no puede dominar, que la razón no puede manejar ni dar razón, valga la redundancia, de eso mismo. Y a todo eso que desconocemos, le ponemos un nombre que es azar, ¿no? Esa es un poco la fortuna, lo que sucede sin que nosotros podamos manejarlo. Bueno, no sé si ya estamos en hora, ¿no? Sí. No sé si hay algo más. No hay, creo yo todas son agradecimientos y felicitaciones, no hay más preguntas que yo detecte. Por lo menos. ¿Hay alguien que quiera preguntar algo o cerramos acá? Muchísimas gracias a cada una de ustedes y a cada uno de ustedes por estar aquí hoy. Y bueno, para mí las preguntas me aclararon mucho de lo que traté de decir. Espero, no sé, Santiago, si respondí a lo que me preguntaste, pero bueno, igual a cada uno de ustedes. Muy buenas noches entonces. Gracias, Daniel. Cuando pienso en la experiencia, pienso en tus padres. Yo tuve la dicha de conocer los papás de Daniel, dos inmigrantes italianos que tenían una sabiduría propia de la experiencia, ¿no, Daniel? Y eso era muy conmovedor. Para mí siempre fue con un castellano que hablaban bien cruzado con el italiano. Y, sí, esa experiencia es la que consolida la vida. Bueno, muchas gracias, buenas noches. Gracias. Gracias a vos, Carlos. Muchas gracias. Adiós. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas Gracias. noches. Gracias, Carolina, Carlos, por el espacio y a todos.